población y arrancamos la clase. ¿Ustedes ven ahí lo que comparto? La clase. Que es unidad 4, clase 8. Sí, se ve. Buenísimo. Sí, se ve, pero... Bárbaro. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Arranco haciendo como un repaso general y vamos a los ejercicios. Ay, me olvidé. Denme un segundito que me olvidé la maquinita de escribir. Un segundito. Esperen que voy a poner esto así. La voy enchufando. Bueno, tamaño de muestra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado bastante del tamaño de muestra? Que es una muestra, es una parte o un pedazo, una porción de la población. Veníamos hablándolo todas las clases. Y que tiene que ser representativa. ¿Qué quería decir que sea representativa la muestra? ¿Se acuerdan más o menos? Las características de la muestra sean como, no quiero usar la misma palabra, representativas justamente, Claro. pero que las características de la muestra sean las mismas que yo quiero observar en la población. Exactamente. Eso es básicamente que sea representativa. Pero además de ser representativa, habíamos hablado de que tenía que tener un tamaño, ¿no? Más allá de hablarlo por lógica, ¿no? Tiene que tener un tamaño la muestra, que cómo tiene que ser con respecto a la población. Más grande, más chica, la misma. Y tiene que ser mucho más chica. Menor. Tiene que ser más chica. Entonces, cuán más chica o cuán acercada a la población tiene que ser, eso sí, no se resuelve a dedo, digamos. Hay un cálculo para ello, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuán representativa tiene que ser? O cómo, que como bien decía Ulises, tiene que tener y seguir las mismas características de la población, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos el ejercicio que hacemos, el ejemplo que hacemos siempre de decir, bueno, vamos a analizar el curso, ¿no? La población de la gente de recolección de datos, ¿sí? Supongamos todas las comisiones. Las comisiones en general, dentro de lo que sería nuestra clase, nuestro curso, nuestra cátedra, van a tener características similares. Pero supongamos que justo hay un curso en donde son toda gente grande que hace 20 años que dejó de estudiar y ahora está haciendo la carrera. Y justamente en el otro curso son todos chicos que terminaron la secundaria el año pasado, que tienen todos los conocimientos más frescos de la secundaria. Entonces, yo agarro 10 de una y 10 de la otra. ¿La muestra va a ser representativa? ¿Qué dicen ustedes? Yo agarro 10 y 10. Y yo diría que en parte sí. Sí, porque estoy agarrando 10 unidades de cada una de esas dos cátedras que tienen realidades distintas, pero son 10 de cada una y yo puedo sacar conclusiones en general de ellas dos. Ahora, si yo agarro, digo no, pero en realidad la gente grande son más y tienen más dificultad. Entonces, de este grupo yo voy a agarrar 50 y del otro grupo voy a agarrar 10. ¿Ahí tendría una muestra representativa? No. No. ¿Ahí qué estaría haciendo con respecto a la muestra y la población? Y la está Sesgándola. condicionando. Exactamente, la estaría sesgando. Yo estaría tomando o realizando una consideración previa sin sacar un cálculo. Estaría yo diciendo o suponiendo o agregando una condición o una situación, no situación, una condición más bien, o una característica, como decía hoy Ulises, de la población que la estoy considerando yo, no estoy siendo parcial. Entonces estoy sesgando la muestra. Entonces ahí la muestra dejaría de ser representativa.
Bueno, con respecto al tamaño de la muestra, esto se calcula. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra con respecto a la población? No agarro un 10%, un 5%, un 4%, ¿sí? Se hace un cálculo con respecto a la población. Entonces, cuando yo estoy agarrando esa parte de la población, ¿sí? Fíjense que en pantalla tienen unos dibujitos donde está la población, lo que sería a mi izquierda, y a mi derecha, lo que sería la muestra. Ven que dicen datos observados, cómo está compuesta la muestra, es aleatoriamente agarré parte de esa población y formé la muestra. ¿Sí? Entonces, para poder decidir ese cuánto agarro, hay un cálculo. ¿Sí? Y ese cálculo, bueno, ahora lo vamos a ver, va a conllevar un error, porque yo no voy a estar realizando todas las cuentas o toda la estadística descriptiva con respecto a la población, sino con respecto a una muestra, de la cual yo puedo estar, lo que elegí aleatoriamente, supónganse que quiero saber cuántas personas rubias, cuántas personas morochas y cuántas personas pelirrojas hay en el curso. Y agarro aleatoriamente, de las 10 personas que agarré, las 10 son pelirrojas. Y justo son las únicas 10 personas pelirrojas. Los datos me van a tirar que el 100% de las personas son pelirrojas, que el 100% de las personas, ¿no? Porque de las 10 que agarré, 10 son pelirrojas. Los datos no van a estar siendo ni representativos ni adecuados, ¿verdad? Pero puede pasar. Claro, pero se supone que si el método de muestreo es aleatorio, la posibilidad de que eso suceda es muy remota. Es baja, pero ahí tiene una posibilidad. La Claro, posibilidad sí. es baja, pero existe. Puede pasar que dentro de mi muestra justo me toque, tenga, no sé, una en 1.000.000, pero justo la agarré. Eso puede pasar, ¿sí? Entonces, conlleva siempre un error el muestreo, ¿sí? Entonces, está asociado entre la muestra y la población, que ya lo hemos hablado, esa distancia que hay entre la media de la población y la media de la muestra, hay un error, ¿sí? Uno de los errores podría ser el de haber tomado justo, sin querer, sin intención de sesgo, haber sesgado la muestra. Que es una posibilidad, porque dentro de todas las posibilidades que yo tengo de armar una muestra, ¿sí? Puede pasar que justo tome una muestra con estas características, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy es ese margen de error que está asociado a lo que vimos en la clase pasada, que es el intervalo de confianza. ¿Con qué confianza yo estoy agarrando esa muestra? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con los cálculos. Esperen. Por ejemplo, acá, el tamaño de la muestra. Primero dijimos que tiene que ser representativa y adecuada. Representativa, como bien decíamos hoy, tiene que cumplir con las características de la población, ¿sí? ¿Y qué quiere, con qué asocio que sea adecuada? Con el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Cuándo voy a saber si es adecuada o no? Va a depender de el error que yo quiera tomar y del nivel de confianza que yo le esté dando a la investigación. Si yo tengo un nivel de confianza con un nivel de investigación del 95%, el error seguramente va a ser un poco más chico, ¿sí? Si yo la quiero con un 100%, el error va a ser más grande. A medida que yo tenga un nivel de confianza más grande, el error va a ser más grande, ¿sí? Ahora lo vamos a ver igual con ejemplos. Por ejemplo, dice acá, si se quiere realizar una investigación dentro de una universidad que ofrece 10 carreras diferentes y cada una de ellas tiene 700 alumnos. Fíjense que acá es medio raro que justo las carreras tengan la misma cantidad, pero a veces como hay topes, podría suceder, ¿sí? Se anotan hasta 700 alumnos, entonces las carreras tienen hasta 700 alumnos y tienen el tope justo de 700 alumnos, ¿sí? Y se quieren hacer las encuestas. Si tenemos 10 carreras con 700 alumnos cada uno, tendríamos 7.000 encuestas para realizar si yo quisiera hacer la investigación con respecto al total, a la población, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos hablado ya desde un principio, muchas veces las investigaciones no se puede trabajar con las poblaciones. ¿Por qué motivos? Había dos razones importantes por las cuales yo no podía trabajar directamente con la población. Que por una cuestión económica. Es muy costoso. Tiempo, y una cuestión económica, una cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que sí o sí agarrar tomar una muestra. Y voy a considerar con el error que quiero trabajar o con el nivel de confianza que yo quiero trabajar, ¿sí? Esas son las dos consideraciones que yo voy a tener
para poder tomar el tamaño de la muestra, ¿sí? Bueno, a ver si esto me deja, ahí está. Bueno, esto lo dejo para que lo lean ustedes. Bueno, acá para resaltar de esta filmina, tenemos que cuanto más precisa quiera que sea, ¿sí? la muestra o el estudio, ¿sí? Más grande va a ser el tamaño de la muestra. Cuanto yo esté más cerca del tamaño de la población, ¿sí? Cuanto más grande sea la muestra, yo voy a estar más cerca, voy a tener menor error, ¿me explico? O voy a estar trabajando o la muestra va a ser más precisa. Voy a estar trabajando con un nivel de confianza más grande. Error más chico, nivel de confianza más grande. Ahí le quería hacer una pregunta, John. Y decime. Si yo sumo el margen de error y el nivel de confianza, ¿tiene que ser el 100%? Bueno, porque por ejemplo, si yo estoy hablando de un nivel de confianza del 95%, por ejemplo, eso implica un margen de error del 5%. Sí. Ok, listo, perfecto. Sí. De ahora Porque vamos a ver ahí con algunos ejemplos. Pero si te está Ok. diciendo que vos tenés un nivel de confianza del 95% y tenés que trabajar con el tamaño de muestra, vos vas a estar considerando, ¿se acuerdan que la clase pasada cuando hacíamos intervalos de confianza tomábamos alfa medios? Ese alfa, Claro, sí. esas dos colitas que están sobresalidas del nivel de confianza, ¿sí? de los límites del nivel de confianza, ese es el error. Son las muestras o los datos que se formarían parte del error, que es los datos que están alejados de la población, los que yo no estoy tomando o no estoy considerando. Sí. Bueno, perfecto, gracias. Entonces a veces nos dicen que estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, entonces nuestro error va a ser del 5%. ¿Sí? ¿El resto entendió lo que preguntaba Ulises? Bueno, acá en esta siguiente filmina dice, menor margen de error requiere un tamaño de muestra más grande. Cuando yo estoy más cerca de la población, voy a tener un error más pequeño y también voy a tener un nivel de confianza más grande, ¿no? Bueno, acá en esta filmina también dice que las opciones más típicas con las que se utilizan en general las investigaciones son el 90%, el 95% y el 99%. Esto sale y se utiliza mucho en la industria cuando hablamos de Six Sigma, que es cuando hacemos control estadístico de procesos, nosotros estamos analizando datos y a partir de la más cantidad de sigmas que nosotros tengamos, o sea, desviaciones típicas que tomemos, va a ser cuanto más grande sea el nivel de confianza, entonces voy a tener menor tamaño de error, esas colitas. Cuando yo hago así, me estoy imaginando la curva, ¿no? Y las colitas, para que se den una idea. Cuando yo estoy abriendo más el nivel de confianza, las colitas los niveles de error van a ser más chiquititos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de Six Sigma estamos hablando de una confianza del 99%, casi del 100% de que los productos salgan sin fallas o cero defectos, como se le llama a la filosofía Six Sigma, ¿sí? Que eso quiere decir 6 niveles de confianza, o sea, 6 desviaciones típicas como niveles de confianza. ¿Sí? Nosotros no creo que lleguemos a ver, en algunas cátedras, algunas veces hemos llegado a ver control estadístico de procesos para que tengan una idea de cómo se analiza en la industria, porque es una de las competencias que ustedes pueden realizar dentro de su carrera cuando se reciban, dentro de lo que sería la industria, es realizar esos estudios. Los analistas de datos hacen controles estadísticos de procesos, ¿sí? Pero bueno,
no creo que lleguemos. Si tenemos oportunidad en alguna clase de nos sobre, estaría bueno, porque dentro de las competencias que ustedes tienen, van a poder utilizar lo que es el control estadístico de procesos. Bueno, con respecto al propósito y el tamaño de muestra, creo que ya lo vinimos hablando todas las clases, ¿no? Es necesario tomar un tamaño de muestra porque no se puede trabajar con la población por problemas económicos y por problemas de tiempo, ¿sí? Bueno, elección del tamaño de muestra. Y acá es donde nosotros vamos a empezar a hablar de lo que es el cálculo del tamaño de muestra, ¿sí? Nosotros ya sabemos que no podemos trabajar con la población, que tenemos que trabajar con una muestra. Sabemos que la muestra tiene que ser grande, pero ¿cuán grande tiene que ser? ¿Sí? Bueno, dijimos que dependía del nivel de confianza, por eso la clase pasada fue que vimos, o les quedó para terminar de ver, lo que eran los niveles de confianza, ¿sí? Lo que eran los intervalos de confianza. Bueno, con respecto a el tamaño de la muestra, también tiene consideraciones no estadísticas, ¿sí? Como por ejemplo el tamaño, el marco muestral, ¿sí? Yo a veces el tamaño de muestra lo tengo que identificar por características o consideraciones como cómo voy a obtener esa muestra, ¿sí? Por ejemplo, si estoy trabajando con toda la población argentina, yo no voy a tener un acceso, no voy a tener el mismo acceso dentro de mi ciudad que, no sé, a ciudades del norte o a ciudades del sur, ¿me explico? Entonces, voy a tener que fijarme el marco muestral, la situación, para poder definir qué tamaño de muestra voy a utilizar. Si yo tengo acceso a la información, tengo datos, como qué sé yo, me meto al INDEC o me meto al INTI para sacar información, ahí voy a tener datos en donde yo no voy a tener consideraciones del marco muestral. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, fíjense que también habla de la ética. Bueno, el marco muestra lo que sea. Bueno, el presupuesto es con respecto a lo económico. La mano de obra, o sea, yo tengo que hacer una encuesta así gigantesca o una investigación con una población muy grande. Pónganse que la quiero hacer con el resto del mundo, ¿sí? No voy a poder, cuando habla de la mano de obra, habla de cómo voy a recolectar, qué personas van a recolectar esos datos. Imagínense que quiero hacer una encuesta en las peatonales de las ciudades. No voy a poder mandar gente a Roma, qué sé yo, a Japón, a que se paren en una peatonal de una ciudad a hacer una encuesta, ¿me explico? Entonces ahí voy a tener que buscar estrategias no estadísticas para poder realizar la muestra, ¿sí? Cuando hablamos de muestras, perdón, de recolección de datos probabilísticos o estadísticos, estamos hablando de estos métodos de muestreo que habíamos visto, aleatorios, cada enésimo tomo un dato, ¿sí? Tomarlo por conglomerados, ¿sí? ¿Recuerdan los tipos de muestreo? Esos son probabilísticos. Pero también a veces hay consideraciones no probabilísticas que hablan más del marco del muestreo, en donde yo voy a tener que acotar la muestra para que sea representativa y adecuada, ¿sí? Bueno, eso va a depender de cada situación y de donde estén trabajando. Hay miles de situaciones en las que ustedes podrían trabajar para hacer este tipo de investigaciones y este tipo de trabajo de recolección de datos y de análisis de datos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es ver qué cálculos y cómo calculamos el tamaño de muestra. Después, cada situación, ustedes ya saben que tienen situaciones, perdón, consideraciones probabilísticas y no probabilísticas. Las probabilísticas las solucionan con los tipos de muestreo, ¿sí? Y las no probabilísticas analizando el marco, ¿sí? El marco de la situación para poder tener un marco de muestreo. ¿Me explico? Sí, dentro de las no estadísticas menciona la ética. ¿A qué hace referencia, profe? Y hay datos que se recolectan en donde vos tenés que... cuando hablamos de ética hablamos de algo que se pueda hacer y que no esté fuera del marco legal. Eso sería más bien normativo. Pero más allá del marco legal es, ¿cómo decirlo? Ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero vamos a ver lo que es la ética. Si yo te digo a vos, vamos a construir una bomba atómica, ¿sí? Esta bomba atómica sabemos que si llega a explotar, mata a la mitad de la población donde la estamos construyendo, ¿sí? Pero yo te digo, no es para
para que reviente gente. Es simplemente para ver cómo se podría construir. ¿Sí? Entonces ahí es donde juega la ética. Vos sabés que si vos inventás esa bomba, te van a pagar fortuna y vas a ser el hombre más rico del mundo. Entonces ahí es donde juega la ética. Vos sabés que si inventás esto y sos la única persona que lo puede hacer. Por eso vas a cobrar una fortuna y vas a ser rico para todo el resto de tu vida y te vas a poder ir a vivir a otro país donde vos no vas a explotar ni tus próximas generaciones van a tener problemas como Chernobyl, por ejemplo. ¿Sí? Ahí es donde juega la ética. Vos querés salvarte o no inventar algo que puede lastimar a otras personas. ¿Sí? Eso es algo subjetivo. Porque a vos te están diciendo y vos no la estás inventando para matar a nadie. Como por ejemplo, el rayo láser, la misma bomba atómica. La misma bomba atómica. Salieron Sí, un se laboratorio entiende. para la milicia, supuestamente no era para matar gente, era para cosas más de salud y qué sé yo, y terminó siendo un arma letal, ¿no es cierto? La persona que la construyó, bueno, detrás de la historia dicen que los obligaron, ¿no es cierto?, a construirlo. Pero hay otra historia que dice que no, que les pagaron fortunas, esas personas sabían que se podían ir a otro lugar, entonces las construyeron igual y se pagaron bien para siempre. Ahí es donde juega la ética. ¿Sí? Claro, sí. Como concepto lo entiendo, pero la pregunta por ahí era más referida dentro del contexto de la recolección de datos, digamos. Bueno, vos tendrás que ver, según el tipo de datos que vos tenés, si es ético o no es ético, no analizar los datos. Ver los datos. Uno siempre cuando tiene los datos en crudo, antes de arrancar a hacer cualquier cosa o antes de empezar a recolectarlos, tiene que tener ese marco de cómo recolectar los datos. Por ejemplo, hacer un estudio de mercado de cocaína, de consumo de cocaína dentro de una población, de una, no sé, una villa, no sé, ahora ya no se dice más villa, ¿no? Pero me entienden lo que quiero decir. Un lugar de bajos recursos donde sabés que los chicos consumen. ¿Para qué querés hacer un estudio de mercado de consumo de cocaína? ¿Para ver si vas a vender más cocaína ahí? O sea, uno tiene que ahí juega la ética. Recolecto esos datos donde yo sé que estoy haciéndole una encuesta o un estudio de mercado a una persona que para ver si vende más droga ahí sabiendo que la gente se muere. Entonces ahí es donde entra la ética. Si vos vas a hacer ese trabajo o si no lo vas a hacer. Entiendo. Ahora tiene más sentido. Se me ocurrió, así lo saqué de la galera. Pero ahí es donde entraría de repente la ética, ¿sí?, de los datos. A lo mejor la encuesta está encarada para el lado de la salud pública, para poder meter más recursos dentro de esa población para evitar el consumo de cocaína, paco, o no sé, ahora no se me ocurre otra droga así que esté como más de moda, ¿sí? Puede suceder que se haga con respecto a la salud. A lo mejor vos lo haces desde ese lado, lo juntás, porque decís, bueno, estoy colaborando a la salud pública, estoy colaborando. Después esos datos pueden utilizarse de otra forma, ¿sí? Sí, entiendo. Pero bueno, ahí es donde juega la ética. ¿Sí? Bien. Tiene un poquito más de onda, ¿no? Sí, no me quedaba claro. Pensé que se hacía referencia más por ahí a que a lo mejor hay base de datos que, digamos, está bien husmear y a lo mejor otras que no es tan ético husmear. Pensé que se hacía referencia a eso, pero ¿cómo por eso que no le se te encontré ocurre mucho un ejemplo de qué datos no sé, qué sé yo, por ahí revisar historiales médicos o algo así se me venía a la cabeza. Claro. Pues se supone que son cosas que a lo mejor son más privadas, pero por ahí uno con el fin de hacer un trabajo estadístico. Bueno, eso me suena un poquito más a tipo hacker, ¿no? Que se meten por ejemplo, ahora pasó hace poquito lo del PAMI, que hubo un grupo de hackers, no tengo muy bien la información, pero por lo que escuché, hubo un grupo de hackers que se metieron en el PAMI, robaron esos datos que no están disponibles para todo el mundo, son privados de la entidad, y privados de los jubilados, o sea, están todos los datos de los jubilados. Imagínense que esos datos, si salen a la luz, cualquier persona tiene acceso a ellos. Imagínense, vieron que hay estafa desde los presos.
desde las Claro, sí. penitenciarías y estafas, entonces sabrían el número de teléfono de un jubilado, si sacó, si no sacó un préstamo, si, o sea, si tiene plata, si no la tiene, cuánto cobra de jubilación, y es ¿En muy qué difícil. banco? Claro, tal cual. ¿Me explico? Bueno, eso es algo que no es ético dentro de los datos, ¿sí? Ok. Ese sería un buen ejemplo de algo que no es ético dentro de los datos, ¿sí? Bien, perfecto. Y obviamente, si son datos privados, no los podemos utilizar. Eso no es ético. Bien, claro, yo me hacía más referencia a ese aspecto, digamos. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos distintos en donde se trabaja la ética. En realidad, todas las profesiones tendría que haber charlar y hablar sobre la ética, ¿no? Que si bien es algo subjetivo, si uno no lo habla y no lo analiza, es como que para uno no, tengo ganas de hacerlo, lo hago. Como por ejemplo, no sé, yo a veces le pongo ejemplo a los nenes de la secundaria cuando hablamos de ética y de moral y qué sé yo. Si yo tengo ganas hoy de venir a dar clases en Maya, ¿a ustedes les parecería que está bien? A los chicos del secundario. Se matan de risa, ¿no? Se imaginan a la profe en Maya y no les gustaría dar la profe en Maya. ¿Sí? Entonces le digo, no estaría bueno. Eso es algo que no es ético, porque yo estoy pasando sobre los derechos de ustedes. Ustedes tienen derecho a no querer ver una vieja en Maya y obviamente yo no tengo por qué sobrepasar la ética y la moral porque ustedes tienen derechos y obviamente uno tiene una idea de qué es ético o qué es moral, ¿no es cierto? O si yo veo que se le cae una billetera a una viejita que recién sale del banco, que sé que recién cobró la jubilación, ¿qué hago? ¿Me la guardo o se la devuelvo? Muchos chicos dicen, no, Una- matanga, te dicen los chicos, me la quedo. O sea, cuando vos les empezás a hablar, pero es lo único que tiene para comer, es la única plata que va a poder comprar los medicamentos. Los chicos no, como que nunca se hubieran imaginado, nunca hubieran llegado a ese pensamiento. Es como, ay, me encontré un celular, uy, qué copado, tengo un celular nuevo. No piensan en el esfuerzo de la otra persona que tuvo para poder tener ese celular. ¿Me explico? Muchas veces si uno no habla de la ética y de la moral, es como que, bueno, la vida es lo que tengo ganas de hacer y ya está, sin importar el resto de las personas. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, 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 se entiende. A veces, a Se entiende. veces uno piensa que los datos están ahí disponibles y si no los puedo buscar porque hay forma de buscarlos, entonces los agarro y tengo acceso. Supónganse que nosotros agarramos datos del INAMI, seguramente para hacer una investigación entre nosotros, porque no tenemos ninguna mala intención. Pero si esos datos llegan, como decíamos, a la gente que está presa, no va a estar bueno. Seguramente lo van a usar mal. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por eso hay que Bueno, tener profe, gracias por la aclaración. hay que tener mucho cuidado con respecto a la ética y la moral de los datos, es muy importante, pues eso después se habla de lo que es la calidad de los datos, ¿sí? Porque hay que tener mucho cuidado con los datos. Uno a veces ve datos y los datos son como cosas así sin importancia porque no tiene la posibilidad de ver más allá, ¿no? Los ve como datos, son datos, numeritos que uno utiliza para calcular, pero a veces son muy importantes, ¿no? Como, qué sé yo, a veces vieron que nos llaman por teléfono y nos piden nos dicen, qué sé yo, de tu pareja te llaman y te piden el teléfono porque tiene una deuda o porque, y vos te dicen que es del banco y vos le das el teléfono, y bueno, habla directamente con él o de algún hermano, algún pariente, de cualquiera, ¿no? Y uno le da libremente el teléfono. ¿Qué sabe si del otro lado realmente es el banco o si no es alguien que tiene malas intenciones y después te hace un secuestro virtual, por ejemplo? ¿No? Uno nunca sabe y no se da cuenta cuando da datos, ¿no es cierto? Bueno, a mí me ha pasado eso de dar datos, sí, o el teléfono de algún hermano, qué sé yo, y después resultó ser que no era el banco, que no era la empresa que decía, que no era Movistar, que no era Claro, y después terminaron estafándolos. Hay que tener mucho cuidado con los datos. Bueno, me fui de tema para variar. Volviendo al eje, con respecto al cálculo del tamaño de muestra, ya habíamos dicho que la muestra es una parte de la población, lo repetimos miles de veces, ¿sí? Y nosotros vamos a analizar, se pueden analizar, nosotros vamos a analizar de una forma el tamaño de muestra, pues se puede analizar desde el estadístico, desde la media, la moda, la mediana, o se puede analizar desde la proporción, ¿sí? O sea, de un estadístico o en forma de proporción, ¿sí? Por ejemplo, el 10%, el 20%, una proporción de la población. Nosotros lo vamos a analizar desde
los intervalos de confianza, utilizando la media, y vamos a ir por esa rama. Creo que habíamos, no sé si estará acá. Bueno, ahora lo hablamos. Pensé que ya lo habíamos hablado. Bueno, y vamos a tener ciertas consideraciones y ciertos parámetros que vinimos analizando, en realidad estadísticos, para poder calcular este tamaño de muestra, ¿sí? Bueno, ven como dice acá, que la ecuación que vamos a utilizar va a depender si queremos ir por una proporción o si queremos ir por un cálculo desde el estadístico, desde la medida de tendencia central, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Bueno, y tenemos distintos tipos de población, ¿no? Recuerdo esto, si lo hablamos, yo creo que sí, que el tamaño de la población puede ser finita, puede ser muy grande o puede ser infinita. O sea, nosotros podemos decir, la población, como en el ejemplo anterior, eran de 70.000, eran no 7.000. Bueno, 70.000, 7.000, ¿no es cierto? O puede ser infinita, como una población que yo no pueda contar, qué sé yo, de plantas, de una determinada especie de plantas que yo no puedo contar y es inmensa, ¿sí? O una población que puede ser muy, muy grande, ¿sí? Que estamos hablando de casi infinita, pero que la puedo contabilizar. ¿Me explico? Por ejemplo, infinita cuando no la puedo contar, como los números naturales, los números enteros, los números reales, ¿sí? Creo que lo habíamos hablado en una clase de los números enteros, que yo sé cuál es el que sigue, ¿sí? Entonces yo eso puedo saber cuál es el que sigue. Son infinitas pero contables, ¿sí? La infinita es cuando yo no puedo saber cuántos hay y no puedo saber cuál es el número, no hay forma de que yo sepa cuál es el número siguiente, ¿sí? Y una muy, muy grande es una que yo puedo contabilizar, pero es muy grande para que la pueda utilizar. Ahora con los ejemplos más o menos se va a ir redondeando ese concepto. Bueno, las consideraciones que tengo que tener o lo que va a entrar dentro de la ecuación de lo que es el cálculo del tamaño de muestra. Bueno, acá tenemos ya las ecuaciones, ¿sí? N es el tamaño de la muestra, lo ven ahí en pantalla, acá. Va a depender el tamaño de muestra de las poblaciones, si son finitas, si son infinitas o si son poblaciones muy grandes, ¿sí? Y como se veía ahí en las formulitas, ¿sí? Voy a tener que tener como datos el error máximo admisible, que se puede llamar con la letra D en alguna bibliografía o con la letra E minúscula en otra. ¿Sí? El coeficiente de confianza de la estimación, o sea, con qué confianza yo quiero calcular esto, ¿sí? Que puede verse, como habíamos visto en la clase pasada, con K o con Z, ¿sí? Y la varianza de la población o la proporción que es P por Q. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar, como vamos a hablar de medidas de tendencia central, vamos a utilizar la varianza de la población o la desviación estándar, ¿sí? O desviación típica también, como se conoce. Entonces, lo primero que tengo que saber para poder arrancar a calcular el tamaño de una muestra es el tamaño de la población y definir en base al tamaño de la población, si es finita o si es infinita o una muestra muy grande, la fórmula que voy a utilizar. Ahora la vamos a ver. Después tengo que definir los valores que tengo dentro de la situación, los que conozco, para saber cuáles tengo que calcular o cuáles tengo que hallar, o si hay otra forma de poder hallar esos valores que me están faltando de la fórmula, y después aplicar la fórmula de cálculo que ya definí anteriormente, y así obtener el tamaño de la muestra, ¿sí? Bueno, acá en esta filmina habla de, como le decía, las dos ramas por las que yo puedo ir partiendo de los intervalos de confianza. Puedo ir por la media de la población, teniendo un sigma conocido, una desviación típica conocida o una desconocida también. Y después por la otra rama sería ir por la parte de la proporción poblacional, que eso sería más de probabilidad estadística. Como nosotros no vimos probabilidad estadística, no vamos por esa rama, ¿sí? Pero cuando ustedes tengan probabilidad estadística, seguramente puedan comprender cómo calcular a partir de la población, que es muy fácil porque la probabilidad es P por Q nada más, ¿sí? Pero bueno, para poder calcular el tamaño de muestra tenemos que partir de algunos supuestos
que seguramente ustedes en la investigación en situ, digamos en sí, cuando la vayan a hacer, van a tener que fijarse si la población, ¿sí?, tiene una distribución normal. Nosotros vamos a partir en todos nuestros casos de que la población sigue una distribución normal, ¿sí? ¿Por qué podemos utilizar estas fórmulas? Porque como le habíamos hablado antes de la distribución normal, la campana de Gauss, según Gauss, los cálculos que él hizo y los estudios que él hizo, las investigaciones de él, los datos tienden a formar o tener una campana de Gauss, una distribución normal, ¿sí? Tienden a acercarse a lo que es la medida de tendencia central. Tienden a estar como alrededor de esa medida, ¿sí? Entonces nosotros partimos de ese supuesto, de que los datos siguen una distribución normal, ¿sí? Que no tienen ni sesgo ni están distribuidos de manera que no sigan esta distribución, ¿sí? Puede pasar, y ustedes van a ver en probabilidad estadística, seguramente situaciones como campanas de T-de-Student o de distribución, ay, se me fueron ahora, bueno, distribuciones geométricas y otras cuantas que ahora no recuerdo, seguramente van a ver que pueden mejorar la distribución normal y pueden analizar datos a partir de situaciones en donde no hay una distribución normal, ¿sí? Se puede mejorar el cálculo y se puede hacer, no mejorar el cálculo, perdón, se puede hacer una investigación y un estudio de datos que no siguen esta distribución, porque no siempre van a seguir esta distribución. Va a haber casos en los que la distribución no sea normal, ¿sí? Y de igual forma se puede realizar el cálculo de tamaño de muestra y todos los cálculos que hicimos anteriormente. ¿Me explico? Sí, profe. Esta es la forma más simple, considerando y partiendo del supuesto de que hay una distribución normal y que los datos se acomodan alrededor de la medida de tendencia central, ¿sí? Pero después van a ver que sí se puede hacer de otra forma. Me pasó en cursos anteriores en donde los chicos estaban haciendo en paralelo, la mitad de los chicos estaban haciendo probabilidad estadística y ellos veían que los cálculos se podían hacer con otras fórmulas y otras curvas que no sean la de distribución normal, la campana de Gauss, como la de T-Student, y las aproximaciones eran más cercanas y más reales. Es cierto, se puede mejorar, pero nosotros partimos de este supuesto para poder arrancar con un estudio aproximado. Se puede mejorar, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta y cuando vayan a probabilidad estadística no digan, pero ¿cómo? La profesora dijo que los datos seamos... No, se puede mejorar y no todos los datos siguen una distribución normal, ¿sí? Lo aclaro porque otras veces no lo aclaré y después cuando fueron a la probabilidad estadística dijeron, pero ¿cómo? ¿Nos había dicho una cosa? No es que no se pueda, sí se puede, pero partimos de este supuesto, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Desviación estándar de población con sigma es conocida, o sea, puede ser que sea conocida y si no la podemos calcular a sigma, si a la desviación típica, si no la tenemos, ¿sí? Y la población, si la población no es normal, usar una muestra grande n mayor a 30, ¿sí? Si de repente tenemos una población que no sigue una distribución normal, entonces podemos hacer un cálculo aproximado considerándola como si fuera normal, pero el número de la muestra tiene que ser mayor a 30. En nuestro caso, lo vamos a calcular, ¿sí? Bueno, y acá ya arrancamos con los ejemplos, ¿sí? Entonces dijimos que lo primero que teníamos que hacer era ver si la población era finita o infinita, ¿sí? Y después a partir de ahí ver qué fórmulas utilizamos. Fíjense que tenemos una fórmula para la muestra, el tamaño de muestra para poblaciones infinitas, ¿sí? Y para una población desconocida y para una población, cuando se conoce la población, no se conoce ni la población ni existen datos anteriores. O sea, cuando tenemos una población desconocida vamos a utilizar y una muestra con poblaciones infinitas. ¿Me explico? La población es desconocida o infinita. El tamaño de la población, ¿sí? Vamos a utilizar esta primera fórmula, ¿sí? En donde tenemos que tener como datos el valor tipificado, que es el que calculamos, o estandarizado, que es el que calculamos la clase pasada, entrando por la tabla, ¿sí? La desviación típica o estándar,
¿sí? Y el error que se quiere cometer. Por ejemplo, un 5%, tengo un intervalo de confianza del 95%, entonces el error va a ser del 5%, ¿sí? Entonces tenemos una fórmula para poblaciones infinitas con población desconocida, ¿sí? Y la otra tenemos con poblaciones infinitas, con poblaciones finitas, ¿sí? O sea que la población sería conocida. Si la población es Profe, conocida, sí, el error que se prevé cometer, que está señalado con la letra I minúscula, sí, siempre se escribe como 0, algo, ¿no? claro, no se escribe como porcentaje. Si te dicen del 5%, sería 0,05. Perfecto. Bien, bien. Ahora vamos a hacer unos cálculos. ¿Qué más? Bueno, si yo conozco el tamaño de la población, ¿sí? Voy a poder calcular el tamaño de muestra en base a ese tamaño de la población. Qué sé yo, la población es de 10.000 habitantes, entonces yo voy a poder calcularlo en base a los 10.000 habitantes, ¿sí? Voy a poder calcular el tamaño y también voy a tener que tener como dato el error. Voy a tener esta otra fórmula, ¿sí? En el caso de que la muestra para proporciones de poblaciones infinitas, en este caso nosotros vamos a tener el cálculo, como decíamos antes. Vamos a ver, vamos a partir de los supuestos de que trabajamos con... Se me fue. Esperen que vuelvo, así no se me va. Pero que acá dijimos, vamos a tener una rama para calcular por la media poblacional, ¿no? Con sigma conocida y desconocida, y por el otro lado la proporción, ¿sí? Partiendo de estos supuestos. Si yo tengo la proporción, esto es un cálculo simple y básico que podemos calcular sin saber probabilidades, ¿sí? Vamos a utilizar. Cuando hablamos de probabilidades, ¿sí? Hablamos de, para hacerlo cortito, ¿no? De que un suceso suceda, o de que una situación suceda, mejor dicho, hablamos de que la probabilidad total sería el 100%, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Sí? Si yo digo de que la probabilidad de ese suceso es del 70%, o sea, de que eso suceda, es del 70%, el otro 30% sería de que no suceda. ¿Me explico? Sí. Eso cuando hablamos de porcentaje. Cuando hablamos de probabilidades, la suma de las probabilidades las probabilidades totales suman 1, ¿no es cierto? Como decía recién Ulises, ¿no? Sí. El error cuando hablamos de cálculos, no hablamos estamos hablando de probabilidades, no hablamos de porcentaje, sino de números menores a 1, entre 0 y 1. ¿Sí? O sea que si yo tengo la probabilidad de que algo suceda de 0,7, 0,3 es la probabilidad de que no suceda. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo hablo de la probabilidad de que algo suceda, la llamamos P. Y cuando hablamos de la probabilidad de que algo no suceda, la llamamos Q, que sería 1 menos P. ¿Sí o no? Ah, claro. Sí, sí. ¿Me explico? Bueno, esto es resumido lo que ustedes van a ver en probabilidad estadística, más probabilidad que estadística, ¿sí? Pero para que tengan idea, nosotros vamos a ver eso nada más para poder calcular, ¿sí? Con proporciones. ¿Sí? Que recién acabo de decir que no íbamos a ver proporciones, pero después me olvidé que yo había agregado las fórmulas de una manera simple que sí se pueda ver. Que nosotros lo podamos calcular sin tener noción y conocimiento de probabilidades. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, fíjense que cuando yo quiero calcular el tamaño de muestra para proporciones, entonces acá entra la probabilidad para poblaciones infinitas, tengo que el n, que es el tamaño de la muestra, va a ser z, que es el valor tipificado, al cuadrado, por p por q. P es la probabilidad de que suceda el suceso, queda mal decir suceda el suceso, no me sale, suceda lo que quiero que suceda,
No me sale la palabra. Fenómeno. Bueno, fenómeno, gracias, Ariel. De que suceda el fenómeno, digamos, ¿sí? Y Q de que no suceda, ¿sí? Entonces, voy a multiplicar esas dos situaciones por el valor tipificado al cuadrado y lo voy a dividir por el error al cuadrado. Y así voy a obtener el tamaño de la muestra para poblaciones infinitas, ¿sí? Ahora vamos a ver situaciones en donde yo tengo todos estos datos, ¿sí? Ejemplos y situaciones reales en donde yo tengo datos y voy a poder identificar qué fórmula utilizo, ¿sí? Bueno, acá tenemos las cuatro fórmulas. Vamos a ir a unos ejemplos para que la puedan comprender y ver qué es esto de cómo calcularlos. Bueno, denme un segundito que voy a abrir. Vayan leyendo acá abajo, no les subo más la filmina para que no lo vean completo, pero vayan leyendo la situación para ver qué tipo de fórmula, cuál de las cuatro fórmulas vamos a utilizar, ¿sí? Mientras yo busco la pizarra. Bueno, no encuentro la pizarra. Vamos a hacerlo directamente acá a ver si lo podemos hacer y si no, voy a tener que armar una pizarra nueva. ¿Leyeron un poquito del ejercicio? Sí, sí. Bueno, dice un banquero desea estimar. Acá ya spoileó la respuesta, pero vamos a analizarla y la seguimos desde ahí a ver si se puede. Bueno, según la situación, un banquero desea estimar el promedio de usuarios de los habitantes de Venezuela con un error de 2.500 bolívares y la probabilidad de 0,95. Y una probabilidad de 0,95. Ese 0,95. Hay que tipificarlo. ¿Qué sería? Y hay que usar la tabla de distribución normal y ver. Exactamente, porque me está dando el 95%, que si ustedes recuerdan que la tabla sería lo que está dentro de la tabla, son los porcentajes, ¿no? Entonces Sí. yo tendría que buscar en la tabla el 95% y buscar el Z chiquito o el K, ¿verdad? Sí. Si yo entro por la tabla, van a ver que me da 1,90 y 6. ¿Sí? Ustedes ahora me creen, después si quieren lo pueden hacer en casa. ¿Sí? Me da 0,96. Eso que yo ya tengo la probabilidad con la que voy a trabajar, el Z que necesito. Pero lo primero que dijimos que teníamos que hacer era buscar la fórmula. ¿Sí? Tengo la probabilidad, tengo el Z. ¿Qué más tengo? Si se sabe que la desviación típica es de 40.000 bolívares, tengo la desviación típica. ¿Sí?
¿Cuántas cuentas se debe seleccionar? ¿Qué me falta en la formulita? Tengo la desviación, tengo la probabilidad. Y falta la muestra, el tamaño de la muestra. Me está faltando el tamaño de muestra, lo que quiero hallar. ¿Qué me está faltando? El error, ¿no es cierto? No, el error lo El dice. error está también, perdón, sí, está ahí. Sí, no falta nada, solamente calcularnos. Entonces, yo tengo esos 3 datos, vengo a las formulitas y la población, ¿me está diciendo algo? ¿Tengo algún dato de la población? Sí, se deduce que es finita. ¿O no? Obvio. No O desconocida, población desconocida sería. Claro, ¿no? O sea, cuando no la conozco, la tomo como infinita. ¿Me explico? Ah, ok. Ah, ok. Por eso, acá en la formulita yo les puse. ¿Ven? Tamaño de la muestra para poblaciones infinitas o para poblaciones desconocidas también la puedo utilizar. Esta fórmula. ¿Sí? Ah, ok. Porque no tengo datos de la población, no me da ningún dato, la fórmula no la necesita. ¿Sí? Sí, Pero sí, con sí, los perfecto. datos que tengo como el intervalo de confianza, o mejor dicho, el porcentaje de confianza, tengo el error y tengo la desviación típica, eso ya me está dando una pauta, ¿sí?, de la población. Entonces yo ahí puedo sacar, en base a esos datos, la población. ¿Sí? ¿Qué era Z? Disculpa. Es el valor tipificado o estandarizado, es el que está dentro de la tabla, el Z grande sería, lo que está dentro de la tabla. No, Ahora sí, ahora me acuerdo. No, el valor tipificado son los valores que yo voy a buscar. El Z que yo tengo como dato es del 95%. Si a mí me dicen el valor tipificado es 1,96, no voy a buscar nada. ¿Me explico? Entonces el Z grande, que es distinto del Z chico, el Z grande era como la referencia para buscar el Z chico. Exactamente. Ok. ¿Sí? De la tabla que... Sí, de la tabla. Lo que pasa que acá, este Z que nosotros vemos en la fórmula es el Z de adentro. ¿Sí? No, perdón. El que vemos en la fórmula es el Z chico. Lo que pasa que acá justo está como Z grande. Listo, valor tipificado es el K o el Z chico. Exactamente. Ok. ¿Sí? Y nosotros como dato tenemos el Z grande, que es el del porcentaje o el de la probabilidad. ¿Sí? Profe, ¿vio las otras fórmulas, las últimas dos, que en vez de decir valor tipificado dice puntuación tipificada? Es lo mismo. Es lo mismo. Está escrito de las dos formas para que ustedes lo sepan y para que yo lo aclare y no me olvide, gracias por preguntarlo, de que lo pueden encontrar según la bibliografía como valor tipificado, valor estandarizado, puntuación tipificada, puntuación estandarizada. ¿Sí? Ok. Y en los casos de abajo, me imagino que también va a dar un porcentaje de población, porque ahí vemos que tenemos la variable P, que es proporción de la población. Sí. El valor tipificado lo calculamos en base a ese P. Ahí lo vemos en un ejemplo. ¿Sí? Ah, Lo ok. vemos en los ejemplos Dale. para que lo veas más clarito. Dale, gracias. Bueno, una vez que tenemos los datos, entonces simplemente los reemplazamos en la fórmula, hacemos el cálculo y resolvemos. Acá siempre aclaro, porque a veces cuando hacemos en la calculadora, fíjense en que en la fórmula está todo al cuadrado, ¿ven? Está todo al cuadrado. Si yo meto Z por sigma, o sea, 1,96 por 40.000, lo pongo al cuadrado, después pongo la rayita de división en la calculadora y lo divido por 1500, por 2500, me está haciendo la multiplicación de arriba, elevarlo de arriba y después dividir por lo de abajo. Eso es uno de los errores que suele pasar y está mal. Fíjense en cuando lo hago con la calculadora, verifiquen que les dé 983, que en este caso es el tamaño de muestra, ¿sí? Y que estén haciendo bien el cálculo. Otro de los errores que cometen es hacer 1,96 por 40.000 dividido 2.500 y después se le van al cuadrado sin poner paréntesis. Entonces la calculadora hace 1,96 por 40.000 dividido
2.500 al cuadrado. No todo al cuadrado, ¿me explico? Entonces, fíjense cómo lo meten en la calculadora. Cuando lo meten en la calculadora es tal cual como aparece ahí. 1,96 por 40.000 dividido 2.500, todo entre paréntesis elevado al cuadrado. ¿Sí? Si no, otra cosa que pueden hacer es 1,96, distribuir el cuadrado. Si se acuerdan propiedades de la potencia, que se pueden distribuir los cuadrados. 1,96 al cuadrado por 40.000 al cuadrado dividido 2.500 al cuadrado. ¿Sí? Tengan cuidado con eso porque muchas veces no les da porque meten el dedo mal en la cálculo. Sí que parece una pavada, pero que uno no lo tiene en la práctica y después no entiende de dónde sale el error. Bueno, vamos a entonces, haciendo los cálculos, el tamaño de muestra en este caso, ¿cuántas cuentas se deben seleccionar? 983 cuentas se deben seleccionar para tener una probabilidad de 0,95 si se sabe que la desviación típica es de 40.000 con un error de 2.500 bolívares. Profe, antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿le puedo hacer una consulta de la diapo anterior? Sí. Sí, la última fórmula. Que dice, cuando se conoce la población, ni existen datos anteriores. Ahí hay un error de tipeo, por lo que puedo ver. La leyendita de al lado de la fórmula, la última fórmula de abajo. Perdón, un segundito que lo estoy viendo, ¿eh? ¿Por dónde ves el error? ¿En no existen? ¿Sería no existen? Claro, porque dice cuando se conoce la población y después dice ni existen datos anteriores. No sé si es cuando no se conoce la población ni existen datos anteriores o cuando se conoce la población no existen datos anteriores. Yo me imagino que cuando se conoce la población está bien porque hablamos de poblaciones finitas. Sí. Mira, en la fórmula tenemos la proporción de población. Entonces me imagino que en la población sí se conocen, pero con ni existen datos anteriores la parte me marea. Bueno, déjame, así mirando la fórmula no me doy cuenta. Ahí en el ejemplo lo vemos. Dale, Sí hay un perfecto, error está de bien. tipeo, pero no recuerdo cuál. Bueno, gracias, profe. Sí hay un error de tipeo, ¿eh? Seguramente es el que vos estás pensando. Pero no te quiero decir ni sí ni no, porque después meto la pata. Vemos, ahora se sale con el ejemplo. O fíjate vos, que ya que está más adelantado, mira el ejemplo ese y te vas a dar cuenta. Dice el siguiente ejemplo. Dice, de una población de 500 sucursales de una gran corporación se desea tomar una muestra para estudiar su funcionamiento con un error del 3%. Entonces dijimos que lo primero que teníamos que ver era si la población era finita, si era conocida o si no era conocida. Dice, una población de 500 sucursales. ¿Sí? La población sería conocida. ¿Sí? Se conoce la población, se conoce el error. Ya está. Es los únicos dos datos que tengo. Y en la fórmula de población conocida tengo qué datos necesito, el error y la población. Así que voy a utilizar la segunda fórmula. ¿Sí? Es como más fácil. Yo conozco el error y conozco la población, listo. Calculo, reemplazo y hago la cuentita. ¿Sí? Creo que en esa no hay ninguna ciencia. Lo único que hay que tener cuidado acá también es, no, porque acá cuando lo meto en la calculadora me hace 0,3 al cuadrado, ponga paréntesis o no lo ponga. ¿Sí? Primero eleva y después multiplica. Bueno, esta no la voy a spoilear, a ver si puedo. Ahí. Vamos al otro ejemplo. Dice, ¿cuántos sujetos debe tomar una muestra si se desea estimar la proporción de estudiantes que tienen una opinión determinada sobre el servicio de comedor a un nivel de confianza del 99,74% y un error de estimación del 5%? ¿Sí? Si se sabe que P es del 25%. Primero que todo tengo que saber si la población es conocida o desconocida. ¿Sí? Si se conoce la población
o no se conoce la población. Y ahí está el error de tipeo. Sí, ya lo... Si se No, conoce o no se conoce, no está el error de tipeo. Son estas dos fórmulas. Una si se conoce, la otra si no se conoce. O sea, nosotros tenemos como dato, se conoce, ¿no es cierto?, la población, porque decía una muestra. En el ejemplo 3 no se conoce. En el ejemplo 3 no se conoce, tenés razón. No dice la cantidad de población. ¿Sí? Entonces, no se conoce la población. Población desconocida. Después tengo como dato nivel de confianza, el error de estimación y P. La formulita sería cuando no se conoce la población ni existen datos anteriores. Cuando no existen datos anteriores, eso se refiere a que a veces sí existen datos anteriores. Entonces, a partir de los datos anteriores, yo puedo obtener el valor de la población. ¿Sí? En este caso, no tengo datos anteriores y no se conoce la población. Entonces, tengo la puntuación tipificada o ¿cómo que se llamaba de la otra forma? Se me fue. El valor tipificado. ¿Sí? Tengo el valor. Me dice 99,74% y ahí puedo ir a buscar el Z. ¿Sí? La proporción de la población P la tengo, que decía algo de 0, no, ¿cuánto decía? De 25%, o sea, sería 0,25. U va a ser 1 menos 0,25, o sea, 0,75. ¿Sí? Y el error máximo permitido que va a ser el 5%. ¿Sí? Sí, profe. Tengo todos esos datos. Ya sé qué fórmula voy a utilizar. Reemplazo, fíjense que dice z al cuadrado es 3. Z, perdón, es 3. ¿Sí? ¿De dónde salió ese 3? Cuando yo me meto por la tabla... Claro, y tipifico 0,9974. Claro, ahí eso iba, 99,74. Recuerden que 99,74 para entrar por la tabla, ¿sí? En el anterior no lo hice, en el anterior ejemplo, no entro por 99, o sea, 0,9974. Tengo que entrar por, bueno, acá justo no acuerdo. ¿Recuerdan la curva para poder entrar? Ese 99,74. Ahora no recuerdo. Era, justo lo había aclarado, lo había preguntado cuando se cortó la luz, Ulises, que estábamos entrando para calcular los límites de confianza, los intervalos de confianza, o sea, los límites. Nosotros decíamos que era del 90%, pero nosotros el 90% era entre los dos valores, ¿sí? Entonces, este valor venía desde todo, desde el infinito hasta este valor. El que me da la tabla es ese valor que viene del infinito hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos para poder calcular ese valor? Dividíamos el error por 2 y bueno, y exactamente. Bueno, o sea que en este caso, ¿sí? Si ustedes se fijan, ese 3, ¿sí? Se los voy a dejar como tarea para que lo calculen y la clase que viene, si no salió lo vemos. Justo ahora no tengo la pizarra, pero fíjense cómo calcular para que les dé este 3 que figura acá. ¿Sí? Si ustedes se meten por la tabla, con 0,9974 no les va a dar exactamente 3. ¿Por qué? ¿Qué le está faltando a ese 99,9974? Sumarle la mitad del complemento sería. Del error. ¿Sí? Profe, aprovecho, me tengo que retirar, ¿sabes? Después yo termino de chusmear la clase. Dale. Hasta luego. Bueno, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. ¿Se entendió lo que dije recién? ¿Qué es lo que dijo Ulises para llegar al 3 justo? Hay que sumarle la colita.
¿Se acuerdan? Teníamos justo ahora sí. la clase pasada estábamos hablando de que cuando llegamos al valor máximo que tenemos del límite superior, viene desde el infinito hasta ese límite. Pero yo tengo un límite anterior, que tengo que sacarle esta colita. Pero para poder llegar acá, yo tengo que hacer todo. Este 99,74% me está hablando de entre los límites. Para poder saber cuál es el límite superior, yo tengo que sumarle la colita para después saber este límite superior. Sí. Ahora recuerdo. Entonces, ese límite superior me dice todo esto, que es lo que me da la tabla. ¿Sí? Ese 99,74% sale de la suma. Entonces, para poder hallar el z, yo tengo que ver qué hago con ese límite. Se lo sumo, se lo resto, ¿cómo está calculado? ¿Sí? ¿Me explico? Porque el 99,74 está dentro de los límites. Pero la tabla me tira desde el infinito hasta ese límite. Sí, Para sí. poder referenciarme al z chiquito, que es el que yo voy a utilizar acá, que sería ese 3. Yo se los dejo como tarea para que ustedes se fijen qué es lo que tengo que hacer. Si tengo que sumar, si tengo que restar, si ese 99,74 me da exactamente 3 o no. ¿Sí? Les tiene que dar 3. Entonces ustedes se meten a la tabla y analizan. ¿Cómo hice para que me dé el 3? Que está en los extremos de la tabla, ¿sí? Sumé, resté, es exactamente 99,74 el 3. ¿Sí? Se los dejo como tarea para que lo analicen ustedes, ¿sí? Pues yo se los puedo decir, pero no tendría el mismo sentido. Las clases anteriores las hicimos en clase, pero ahora yo no tengo la pizarra. Entonces les queda como tarea. Y la clase que viene, sí, lo vemos si no lo entendieron. ¿Sí? Lo ideal sería que ustedes lo puedan investigar y analizar para que les quede el concepto más claro para cuando lo tengan que hacer, para hacer el cálculo. ¿Sí? Para eso, para los que no estuvieron presentes en la clase pasada, ni vieron la clase pasada, sí o sí tienen que primero ver la clase anterior. ¿Sí? Bueno, una vez que yo tengo los datos, ya los puedo reemplazar en la fórmula, hacer el cálculo y saber el tamaño de la muestra. En este caso, 675 estudiantes. Si me hubiera dado 674,5, ¿qué valor yo tomaría de muestra? ¿674 o 675? 675. O 674,5. Va a Seis- depender, sí, ¿De qué? va a depender de lo que esté analizando. Yo acá estoy hablando de sujetos, ¿no? De estudiantes. No puedo decir medio estudiante, Ah, claro. ¿no? Entonces va a depender de eso. Si yo estoy hablando de kilogramos, de, qué sé yo, de alturas, a lo mejor sí puedo hablar de 674,5, ¿sí? O sea, tienen que analizar la respuesta según lo que yo esté analizando. En este caso justo son todas muestras de personas, pero depende de la situación el resultado que yo voy a dar o el tamaño de muestra, mejor dicho, que yo voy a utilizar. ¿Sí? Bueno, hacemos el último. Dice, en un poblado de 60.000 habitantes se desea calcular el número de personas necesarias para realizar la investigación sobre la opinión de crear un centro para la educación. ¿De qué tamaño debe ser la muestra? Con una confianza del 95,5%. Ese también es otro que queda para casa para ver de dónde sale el 2. ¿Sí? Y un error del 3%. ¿Sí? Estudios anteriores estiman que el 50% favorece esta idea. Entonces acá tengo estudios anteriores. Si bien, esto era lo que preguntaba Ulises con respecto a ¿cómo está el tipeo, el error de tipeo? Dice que tengo una población de 60.000, o sea que tengo una población conocida.
tengo intervalo de confianza, tengo error y tengo estudios anteriores que dicen que el 50% de las personas favorecen esta idea, ¿no es cierto? Entonces tengo población conocida y existen datos anteriores. ¿Sí? Ahí es donde está el error de tipeo que decía Ulises. Vieron que dice, cuando se conoce la población y ni existen datos anteriores. Y sí existen datos anteriores. O y existen datos anteriores. ¿Sí? Arréglenlo por ahí. Ok, el ni hay que tacharlo. ¿Sí? Sería un y. Y existen datos anteriores. ¿De qué me van a servir estos datos anteriores? Sería la probabilidad de favorecer o no esta idea. O sea, sería el P y el Q. Si el 50% favorece la idea, sería el P, la probabilidad de que suceda o de que estén a favor de esa idea. O sea que el P sería 0,5. Y el Q sería 1 menos P, que sería también 1 menos 0,5, que es 0,5. ¿Sí? Entonces tengo la proporción de la población, que es P, 0,5. Tengo el Q, que es 1 menos P, o sea, 0,5 también. Tengo la puntuación tipificada, que en realidad la calculo porque tengo el 90 y no me acuerdo cuánto. 95,5% de la población, ¿sí? Quiero ese intervalo de confianza, entonces entro por la tabla y obtengo en este caso el 2, que sale de el 95,5. ¿Sí? Ahí queda para que ustedes investiguen, igual que el 3, ese cómo lo hallé entrando por la tabla. ¿Sí? Ustedes entran al 95,5 por la tabla y fíjense si se referencia exactamente al 2. Si no, es porque tuve que hacer un cálculo previo para poder entrar y hallar el 2. Y ahí van a tener que analizar cuál es ese cálculo previo. ¿Me explico? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces tengo todos los datos para entrar a esta situación. Tengo el Z, lo elevo al cuadrado, tengo el P, tengo el Q, tengo el N, que es el tamaño de la población, que en este caso es de las 60.000. Tengo el error, que es el 0,3, que lo voy a elevar al cuadrado. Tengo el N, que habíamos dicho que era 60.000 menos 1, más Z al cuadrado por P por Q. ¿Sí? Tengo todos los datos, hago la cuenta. Fíjense que acá está, acá está todo reemplazado y resuelto. Entonces me queda 1091, que sería la cantidad de personas necesarias para la muestra. ¿Sí? Con un error del 3% y una confianza del 95,5%. Yo tendría que encuestar a 1091 personas de las 60.000. ¿Sí? Ahí obtuve el tamaño de la muestra con un intervalo de confianza determinado y un error determinado, con datos conocidos y con una población conocida. ¿Sí o no? Sí. Quería ver si encontraba, no sé por qué no tengo esa. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Esos son los cálculos básicos que tienen que hacer para el tamaño de muestra. Dentro de la guía 4 tienen... No sé por qué se me borró todo en esta. Dentro de la guía 4 tienen que calcular tamaños de muestra. Básicamente, como hicimos hoy en los ejemplos. Fijándome que si tengo la población finita, infinita, si la tengo conocida, si tengo datos anteriores, ¿sí? Y analizando qué fórmula voy a utilizar. Acá lo más complicado es lo que les queda de tarea, ¿sí? Que quédense tranquilos que si ustedes no lo pueden calcular, lo vamos a ver la clase siguiente. Pero es más interesante que lo calculen ustedes para que puedan preguntar y tengan una idea de cómo hacerlo. Seguramente lo van a poder calcular y lo van a sacar por deducción solos, ¿sí? Pero bueno, eso sería lo más complicadito que tenemos.
¿Alguna duda hasta acá? La tabla de Z, ¿cómo se llamaba? Estoy en el libro justo de este de Triola, ¿La tabla de qué? de los Z chiquitos, de los K. Tabla de intervalos de confianza. Puntuaciones positivas, no, ¿no? No, esa no. No, espérate que donde la tengo. Tabla de intervalos de confianza, listo, la busco. Justo enganché acá. No, abriste. Me acuerdo que vos tenías, pero vos tenías una que era más cortita, estaba en la clase anterior. Esa sí, sí, la tengo vista. Estaba en el. Pero bueno, decía que la busco después. Bueno, justo estaba abriendo una pizarra acá que capaz que le llega la notificación, no la abran porque no la estoy compartiendo. Bueno, básicamente es eso. Y la tablita sí, tablita de intervalos de confianza, ¿sí? O valores tipificados, valores estandarizados, también lo puedes buscar. No se la subí yo al campus. ¿No la tienen habilitada? La que había visto es la que estaba en la clase, que creo que ya nos alcanza igual, porque debe ser como 10 filas, no más, como 15 filas, pero cuando había visto el texto, Está el libro, al final de la clase anterior, creo que está, ¿no? claro, ya creo que con esa nos alcanzaba, pero sé que no era toda completa. Y, y había visto una que estaba toda completa, pero no encontraba la página. Así que bueno, después me pongo a buscarla y la subo, si puedo. Bueno, yo creo que ahora cuando terminamos me fijo a ver si la tengo, pues yo se les había subido una. Si la tengo ahí para habilitárselas, ¿sí? Que también creo que la había sacado del mismo libro de Troilo. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Creo que es bastante simple. La clase más complicada fue la de la clase anterior. Para la clase que viene vamos a ver eh, calidad de datos, que en realidad es una clase asincrónica la de calidad de datos, porque es para que ustedes la lean y hagan un quiz de Genially para que puedan más que nada analizar la información, porque no hay cálculos, no hay nada por el estilo. Yo creo que esa clase la pueden hacer solos. Me parece que se las voy a dejar para hacer solos. La clase que viene va a ser asincrónica. Sí, se las voy a dejar para que la hagan solos. Y la clase siguiente, que va a ser de consulta, si no recuerdo mal, denme un segundito que voy a abrir. Les había subido, la clase hoy era tamaño de muestra, error muestral y calidad de datos, ¿sí? Y la clase siguiente, que es del 6, introducción sí, bueno, les queda la de calidad de datos para leer solos, no es una clase asincrónica. Yo se las habilito y les queda para leer. Y en la introducción de AR vamos a tener una hora para que ustedes consulten sobre la de calidad de datos, si tienen alguna duda, que no creo porque es leer y entender las definiciones que tienen de calidad de datos, ¿sí? Lo que sí estaría bueno es que si ustedes alguno tiene alguna duda o algún ejemplo que muchas veces traen, charlarlos un ratito antes de la introducción a R y ya para la clase que viene estaríamos viendo la introducción a R y el planteo del trabajo práctico que me había pedido Ulises si lo podíamos adelantar al trabajo práctico para que lo vayan viendo y lo vayan resolviendo. ¿Sí? Así que esa de calidad de datos les queda para hacerlo solos. Yo se las voy a habilitar ahora ni bien terminamos. ¿Me explico? ¿Se entendió, digo?
Sí, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda entonces? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar sobre esta clase para que pueda cerrar el video? Y después nos quedamos con las dudas que tengan extras. ¿No? ¿Sí? No, no. Bueno, corto el video acá.